Ya, bien. La clase pasada vimos este control de círculo, ¿no? Este ejemplo que si vamos al directorio, la clase 14, era, ¿cuál era? Control Circle, ¿no? Y lo compilamos y lo ejecutamos. Sí, aquí está. Entonces tenemos los dos botones, que es el botón para agrandar el círculo y para reducir el círculo. También tenemos esta parte que se define esta clase, Circle Paint, que extiende, que es una clase hija de Stack Paint, que va poniendo uno encima del otro. Y agrega aquí el círculo con el color de la línea y el color de rellenado en blanco. Y tiene un método, este Circle Paint, que es large, y lo que hace es que le agrega 2 píxeles al radio. ¿Sí? Y disminuye, aquí tiene una operación, ¿ustedes conocen esta operación? Cuando dentro del set radius tiene aquí tiene un condicional, luego tiene un signo de interrogación y luego tiene el 2 puntos. ¿Conocen esta expresión? Esta expresión está en varios lenguajes. ¿Cómo se llama? No se acuerdan. Es una, creo que se llama expresión terciaria o algo así. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una expresión booleana, ¿cierto? Entonces, cuando es verdadero, se asigna esto de acá, el primer elemento. Y cuando es falso, el resultado es el siguiente. Eso quiere decir de que cuando nosotros disminuimos el radio, tenemos un tope máximo de 2 píxeles. O sea, no puede ser, o sea, un tope mínimo de 2 píxeles. No vamos a dejar que el círculo sea menor que 2 píxeles. Y eso lo podemos ver en la medida que lo vamos achicando. Ahí está el radio 2 píxeles más. Sí, es que esto puede ser un if, un else, etc. Ahora, fíjense ustedes que está aquí dentro del argumento de la función, porque esto retorna un valor. ¿Sí? Y volvemos atrás, entonces, acá el botón enlarge, set on action, que correspondía, si ustedes se acuerdan, set on action correspondía a un clic. Esto lo vimos acá. Set on action, cuando es un botón, corresponde a un clic en el botón. ¿Sí? Y esto es lo tradicional de crear una escena y ubicar la escena en el stage. ¿Sí? Este es un ejemplo de eventos del mouse y aquí ¿qué es lo que hace? Es, me va a permitir, a ver, usted explíquenme qué hace esto, mejor, porque si lo explico es muy... Diego dice... Llevando algo como estamos viendo el mouse como en un plano, pero no sé si está trayendo algo. ¿Qué significa drag? Sí. Exactamente, tiene un cuadro de texto que está definido aquí en text, que tiene estas dimensiones y que tiene este texto que se llama Programming is Fun, ¿cierto?
y lo agrega en el nodo, en el pane, qué sé yo, como el children. Y luego aquí dice, cuando lo agarra, cambia la posición X e Y del texto, y eso lo va obteniendo desde la posición del mouse, cuando está arrastrando algo, cuando lo tiene agarrado. Manteniendo el clic presionado, eso quiere decir drag, quiere decir esa acción. Entonces, y esto es recursivo. ¿Se fijan? Porque está el event handler E, que obtiene, va leyendo la posición X e Y del mouse cuando está on drag. ¿Sí? Pero eso es solo cuando aprietas encima del texto. Es exactamente porque de texto. Es un método. Es un método de texto. ¿Sí? Veamos este ejemplo. ¿Cómo se llama? Mouse Event Demo. Lo compilamos. Ahí, lo compilamos. Ahora lo ejecutamos. Y esto siempre aparece en mi otra pantalla. Aquí, si yo mantengo apretado el mouse, lo puedo mover. ¿Sí? Ahí siempre va al principio del texto. Ahí. Bien. Y ahora vamos a hacer ver un ejemplo que es eventos del teclado y botones del mouse de forma conjunta. Tenemos una private circle plane. ¿Qué es lo que es esto? Sí, pero en realidad es un objeto que es un atributo privado de la clase control click with mouse and key. Control circle with mouse and key. Entonces, circle pane lo crea. ¿Y dónde está circle? Acá está circle pane, la clase. Que nuevamente es la misma idea anterior de que extiende, hereda de stack pane. Crea un círculo de 50 píxeles de radio, agrega al nodo y luego los colores, etc. Y lo mismo, dos métodos públicos para agrandar y achicar el radio del círculo. ¿Sí? Esto es básicamente lo mismo que el ejemplo anterior. Pero ahora vean ustedes qué hace, cuéntenme qué hace esta parte, que es diferente del ejemplo anterior. Aumenta el radio del círculo. Exactamente. El botón primario es el botón izquierdo del mouse, ¿cierto? Que uno lo usa con la mano derecha, pero el botón izquierdo, normalmente. Y el botón secundario, el botón derecho del mouse. Y en ese caso va a agrandar el círculo y va a reducir el círculo. Y esta parte de acá, sí.
No te escucho, Gabriel. Con la flecha arriba y abajo. Con la flecha arriba y lo que hace, agranda el círculo. Agranda el círculo. Porque es el circle pane. Es lo mismo y es este objeto, este atributo, que es este objeto que está acá. ¿Sí? Y la clase circle pane es la misma que definimos anteriormente. ¿Sí? Esa es una con teclado, ¿no? La flecha de arriba y abajo del teclado. Exactamente. Es key code y luego esto es up, corresponde a la flecha hacia arriba del teclado y key code down, la flecha hacia abajo del teclado. Así el mouse tiene más, pero automáticamente la arriba. El primario y el secundario queda es el derecho y el izquierdo. ¿Sí? Los otros, no sé exactamente cómo los maneja, eso habría que ver la documentación. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver un ejemplo en el cual cuando dice set on mount clicked, en el que yo cualquier tecla del mouse que apriete me sirve. Eso, y lo probé con un mouse con rueda y funciona. Vamos a ver ese ejemplo más adelante. A ver, veamos este. ¿Cómo se llama esto? Era Control Circle. With mouse. Ahí. Ahora lo corremos. Ahora vengo a buscar la pantalla aquí. O sea, la ejecución aquí está en la pantalla, aquí. Entonces, si yo aprieto con un dedo mi mouse, lo aumento con los dos dedos para el botón derecho, lo disminuyo. Ahora con la flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo, hasta dejarlo con un mínimo de 2 píxeles. ¿Sí? Estos son en cada una de estas, perdón, aquí, cuando queremos saber el código que se está utilizando. En el caso de eventos con el mouse, tenemos que utilizar getButton. Entonces, mouse button primary. ¿Sí? Y me gustaría, veamos esto mejor. Si lo podemos ver. Deme un segundo, voy a abrirlo en el editor de texto. Ya. Voy a pasar acá. Aquí en el editor de texto tenemos completo. Sobre todo con los imports. En el slice no me alcanza a poner todo, no alcanzo a poner todo el código, por lo tanto lo evito. Y aquí dice mouse button. Si uno leía solamente esta parte, dice, bueno, ¿de dónde aparece este mouse button? Es una clase que lo tenemos desde JavaFX, que es input, mouse button. Y tenemos otra clase que es key code. ¿Sí? Por lo tanto, cuando sale getButton en el evento, en el handler, podemos preguntar por esta constante, ¿no? Que es un valor constante, que es el mouse button primary, secondary. Lo mismo pasa con key. Tenemos, en el handler tenemos getCode y tenemos la clase keyCode que viene de sin input. Y tenemos aquí la constante up and down. ¿Sí? ¿Sí? Set on mouse click, esto. ¿Ya? Veamos. Sí, la pregunta de Gabriel es,
dado que este es un método de Circle Pane, debiera estar solamente donde es el círculo o en cualquier parte del stage, ¿cierto? De cualquier parte de la ventana, esa es la duda. Ya, eso tiene sentido, pero es que esto es parte del Circle Pane, ¿cierto? Tiene mucho sentido lo que tú dices. Ahora, esto de acá, tu mismo razonamiento o tu misma duda, trasladado ahora a sin set on key pressed, es el teclado. El teclado no tiene relación con un punto en la pantalla, ¿cierto? Por lo tanto, aquí es súper buena tu observación porque aquí está hecho en la escena, ¿cierto? Es decir, todo lo que contiene, todos los nodos gráficos están en la escena. ¿Te fijas? Entonces, ahora veamos tu duda en la práctica, ¿vale? Este era para correrlo. Si yo hago clic fuera de la ventana, me salgo. Me salgo de la ventana. Tengo solamente la posibilidad de hacer clic en la ventana. Voy a hacer clic en ese lugar que está fuera del círculo. ¿Por qué? Porque tengo la escena y tengo el pane, el circle pane, que es una clase hija de stack pane, ¿cierto? Y el stack pane pone una cosa encima de la otra. Entonces, y tengo solamente una cosa. Entonces, en la escena está este pane. Está todo. Si no, ¿y por qué no tiene por qué sería un problema si solamente yo hiciese el clic dentro del círculo? El problema sería cuando yo llevo el círculo al tamaño mínimo, agrandarlo luego, es complicado apuntarle ahí. ¿Sí? Pero muy buena la observación de Gabriel. Aquí es con la escena y en el caso del otro con el Circle Pane basta. Que el método que estamos utilizando es un método del objeto Circle Pane. En este caso, set on mouse clicked. ¿Sí? Y este de acá es un método de la escena. La pregunta sería, ¿qué pasa si yo cambio esto por Circle Pane? ¿Lo cambio? Vamos. Esta cuestión es súper fácil. Gracias. Circle Pane. Lo guardamos. ¿Qué puede pasar aquí? Compiló. Ejecuta, no tiene, hasta el momento no tiene un error de ejecución. Entonces, con el mouse funciona, lo estoy usando con el mouse. Con el teclado, no funciona. Con la escena, les dejo la pregunta ¿por qué? Ahora funciona con el teclado. ¿Vale? Estos son las constantes del key code
que está en esa clase y están las distintas teclas. Shift, N, backspace, page down, page up, etc. Enter down, undefined. Este no lo sé cuál es. No tengo idea cuál es ese, pero... En fin. No son todas, porque va a depender del teclado. Hay teclados que tienen más caracteres que estos, sobre todo los teclados que son de otras lenguas, digamos. Sí. Pero esto es más o menos lo típico que está en todas partes. Bien. O sea, lo que vamos a ver hoy corresponde a la última parte de JavaFX, que tiene que ver con animaciones, multimedias y menús. Yo creo que hoy alcanzamos a ver animaciones y multimedia. No nos da el tiempo para más. Entonces, ¿qué es una animación? Una animación es cambiar alguna característica de un objeto, color, posición, tamaño, etcétera, gradualmente en intervalos pequeños de tiempo, de tal manera que se crea visualmente la percepción de un fenómeno continuo, ¿no? Y hay dos tipos de animaciones, son unas animaciones de línea de tiempo y otras animaciones de transición. Y corresponden a las clases timeline y transition, que ambas son subclases de animation. Entonces, para el caso de transition, existen varias clases, ¿no? Subclases, perdón. Por ejemplo, aquí pongo dos. Uno es Fade Transition, que cambia la opacidad a intervalos regulares, por lo tanto da la sensación de que se desvanece o se aparece de esa forma así. Y Path Transition traslada las coordenadas X del nodo a intervalos regulares. Y con Timeline podemos definir animaciones de manera libre. Ejemplo. El primero es este Path Transition Demo. Todo lo que está aquí, en estas líneas, hasta acá, es nada más que crear un círculo y un rectángulo, ¿sí? El círculo y el rectángulo. Y luego aquí empieza el Path Transition. Entonces se crea esta animación PT, que es Path Transition. Se hace la duración en milisegundos, que son medio segundo. Se dice cuál es la ruta que va a seguir esa animación. ¿Qué nodo es el que va a ser animado? Y aquí tiene la orientación. En el Path Transition .orientation type. Oh. Orthogonal. Ay, ¿qué hice? Me metí en el debugger. ¿Cómo salgo de aquí? No puedo salir de aquí. ¿Sí? ¿Cierto? No la veo. Ahí está. Ahí la encontré. Gracias, Ezequiel. Lo que yo quería era mover la barra aquí. Claro. Hice cualquier cosa. Este es el... No, este no es. Este. Ahí está. Entonces la orientación del path es ortogonal a la tangente.
¿Mm? Pregunta, ¿qué hace? ¿Ya? ¿Y cuál es la trayectoria? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la trayectoria? La trayectoria circular, por lo tanto va girando en ese círculo que está definido de radio 125 y posición exacta. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando yo aprieto el mouse? Sí. Sí. Y aquí la pregunta es, ¿qué tecla del mouse? Cualquiera. Incluso con la rueda del medio o lo que sea, si hay una tecla del mouse presionada, va a detenerse. Veamos. Ya. Aquí me tengo que cambiar de directorio. Este era timeline, ¿no? No, este era path transition. Aparece sí, por acá. Aquí quedan varias preguntas. ¿Por qué gira en ese sentido y no en el otro? ¿Cómo puedo hacer yo que gire en el otro sentido? No escucho, perdón. Sí, pero podría ser perfectamente en el otro sentido. Eso que los dejo como pregunta. ¿Vale? Pero el sentido positivo, en nuestro plano no existe. Porque se define la Y positiva hacia abajo, no hacia arriba. Así que ese es Positivo. ¿Puede ser? Sí. Sí, sí, sí. Pero en ninguna parte lo puse, o sea que esto es por defecto. Sí. Si yo aprieto una tecla del mouse, se detiene, la suelto porque dice set on mouse released y vuelve a ejecutarse el play, que está acá, PT play, ¿sí? Start animation. Si yo aprieto el botón derecho del mouse, son los dos dedos, también. También funciona con el pad del mouse aquí. Sí. El pad del notebook. Sí. Sí. Veamos un ejemplo ahora con timeline. A ver, díganme ustedes qué hacen, mejor. Vean ustedes. ¿Qué hace al principio aquí? Vamos por etapas. Estas 4 líneas dentro del start. Es un texto que dice programar divertido. Programming is fun. Y lo agrega el nodo del paint, ¿sí? Stack paint. Ya.
¿Y qué hace este event handler? Que a todo esto yo lo comprimí un poco para que termine acá. Termine aquí. Empieza ahí, termina acá utilizando esa expresión lambda. ¿Qué hace? Sí. Aquí define el Event Handler Action Event, lo llama EH, ¿cierto? Entonces, este es el Event Handler no y está definido con una expresión lambda. Entonces, acá en esta parte de aquí, tengo que avanzar hacia la derecha. Permiso, voy a quitar esto de pantalla. Aquí, así. A ver. Ya. Un juego no van a pasar aquí esto. Y ahí se ve bien ahí. Ahí. La pregunta de Britney tiene razón, o sea, esto lo que va haciendo es que cuando es distinto a cero, el texto lo lleva a cero, y cuando no, es decir, cuando es cero, lo pone, entonces hace que parpadee el, el texto. ¿Sí? Porque cuando es distinto a cero, pone espacio en blanco, desaparece, y luego la frase completa. Y lo hace cada medio segundo, y aquí está el event handler acá, en timeline. Y aquí está el keyframe. ¿Y qué pasa cuando yo hago clic en el mouse? Se pausa. O sea, si está corriendo, se pausa. Si está pausada, vuelve a correr. Eso. ¿Sí? Hagámoslo entonces. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llama esto? Timeline demo. Ahí está parpadeando el texto en rojo. Y si mantenemos apretado el mouse, no pasa nada. ¿Por qué? Estoy haciendo clic. ¿Por qué no pasa nada? Tiene que ser sobre el texto, porque fíjense ustedes que está acá. Aquí. Es un método de texto. Por lo tanto, tiene que ser sobre el texto. Y ahí. Lo apreté, clic y se detiene. Otro clic y vuelve.
la animación. ¿Sí? Bien, ¿sí? Ese clip, cuando el texto está en nada, no hay causa. Buena pregunta. Tendré que hacer clic cuando no está. No funcionó. Ahí lo hice sobre. Claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos a ver ahora reproducción de audio y video. Cuando veamos un poco. Ya. Hay un módulo, en realidad. Está el paquete Java FX Scene Media, que incorpora la reproducción de audio y video. Y yo puedo poner entonces en mi aplicación audio, puedo poner video, etc. Y existe el soporte para distintos formatos. Pues, el audio en formato digital, un montón de tipos de archivos, lo mismo para el video. El video todavía más, yo diría. Y hay tres clases que son básicas, que es media, que contiene la información sobre el medio, esto me equivoqué, perdón. La fuente, la resolución, etc. Media Player provee los métodos para reproducir un medio. Y Media View es una subclase de Node y es requerida para videos. Sus instancias soportan animaciones y efectos. Entonces tenemos esto que es Media View, tenemos el Media Player, luego tenemos Media, y tiene su fuente, que es un archivo externo. ¿Cuál es el tema? Que Java Scene Media es un paquete, por lo tanto, si es un paquete, yo lo ingreso en el código así, ¿no? En el código de esta forma. ¿Sí? Pensé que alguien tenía una pregunta. Sí. Lo agrego así. Como hemos venido compilando hasta ahora, tenemos un detalle. Si nosotros vamos aquí a audio demo, tenemos nuestro archivo que es la MP3, que es el archivo de audio, y está aquí puesto el string, este que está acá, MP3. Otra alternativa es poner el path directamente, o esta otra forma también. Pero esto está puesto vía la URL del colega Agustín González, en su página web tiene este archivo. Entonces lo estamos trayendo desde internet. ¿Sí? Si nosotros compilamos esto como estamos acostumbrados hasta ahora, con Java Compiler, le ponemos path module, ¿verdad? Module path, ¿cómo es? Siempre se me olvida. Module path. Module path. Y ponemos lo que hemos venido poniendo, que era esto de aquí, JavaFX leaf, ¿cierto? Luego, ¿cuál era el siguiente instrucción? ¿Se acuerdan? Add modules, ¿cierto? Y teníamos Java FX controls. Y después sería audio media demo.java. Hacemos esto tal cual, tenemos 3 errores. Y los errores son media aquí. Entonces, dice que el paquete JavaFX Media is declared in module JavaFX Media, which is not in the module graph. Cuando nosotros hacemos esto, estamos agregando JavaFX controls. ¿Sí? ¿Qué significa esto?
eh, si nosotros vamos al archivo raíz, JavaFX, ¿cierto? Este es el directorio que bajamos, ¿se acuerdan? Tenemos un directorio que es la librería y ese es el que estamos utilizando para incluir un módulo, ¿sí? Si vamos a lib, tenemos los archivos jar que corresponden a los módulos que estamos cargando. Tenemos JavaFX, Controls, JavaFX, FXML, Graphics. Y aquí está Media, que es diferente de Controls. Es decir, nosotros no estamos agregando el módulo que corresponde para el manejo de los medios. Entonces, y aquí hay que ver los otros que hay también, que tiene JavaFX, Swing, SWT, Web y Graphics. Entonces, un segundo. Lo que tratamos de hacer recién, la compilación, no incluye el módulo media. Y por eso aparecen esos errores de que no encuentra el Media View, Media Player, etc. Entonces, yo estoy buscando la manera y la manera que encontré fue, no es la más elegante, pero es repetir add modules, porque si le ponía una coma, no me los incluye. Y ahí sí compila. O sea, repito la instrucción tantas veces como módulos requiera para agregar esto en JavaFX. Y lo mismo tengo que hacer para la máquina virtual. Aquí. He estado compilando todo el tiempo con esto. Aquí agrego JavaFX Media y después JavaFX Controls. ¿Y esto cómo se llama? Ahí. Voy por acá. El sonido de un dron. Y se vuelve a repetir. Eso es todo. Y bueno, veamos el código entonces. Se crea un nuevo medio que es media URL, que está definido como esta constante, ¿sí? Y que podría haber sido definido como el path al archivo, etcétera, o este otro que está acá. Creamos una instancia de media player con este media dentro y el style con indefinite. ¿Para qué es esto? Mira, esto es, en la animación ocupamos lo mismo que era indefinite, no me detuve ahí en esa línea, pero es para que se hiciese continuamente todo el tiempo, se estuviera ejecutando. Y bueno, aquí agrega el botón para el play, y cuando este se hace clic, set on action, cuando se clic sobre ese botón, se detiene. Y se cambia inmediatamente a las dos rayas verticales, que es como el símbolo típico de pausa, ¿no? Y aquí. Y aquí se pone el volumen. A ver, vamos a seguir hacia abajo. Esto no está funcionando. A ver, voy a achicar la pantalla.
Y aún así sigue muy grande. Ahí, a ver. Ya, se define el volumen. En el slider está rendija para controlar el volumen. Voy a ejecutar esto de nuevo. Aquí está, se define esto, el volumen y el slider, que es este. El slider tiene un ancho de 150 píxeles y se ajusta si es que es menos de 150 píxeles. ¿Sí? Entonces tiene el mínimo y en la mitad se pone el valor. Y aquí tiene en valores en porcentuales de 1% se está moviendo la división del volumen, de la propiedad del volumen para el media player. ¿Sí? Es decir, tenemos el slider, que es el SL volume, que es esta instancia de este objeto, ¿cierto? Y esto es una instancia gráfica. Pero el volumen efectivamente es una propiedad del media player. Y yo hago un vínculo entre el volumen del media player con el valor que tiene el slider dividido por 100, ¿no? O sea, porcentualmente. Y eso hace que parece un panal de ovejas esto, de abejas, perdón. Y bueno, lo demás es poner en un HBox, que eso es ordenar horizontalmente, por eso aparece aquí, aparece el volumen. Debiera haber un padding, ¿no? Parece que no hay padding. No, no hay padding. 10. Ah, no, parece que este es el padding de 10 píxeles que hay entre cada uno de los elementos gráficos en forma horizontal. Sí. Ahí está el ejemplo. Este es un ejemplo de video y es similar. Tenemos acá, bueno, aquí tengo el mismo tema de recién, la página. A ver. Qué raro. Dame un segundo. No, no me aparece cortado. Aquí algo me pasó mal, algo pasó con el que aparece cortado aquí, el get resource. Veámoslo en el archivo texto. La forma, la textura. Vamos a la documentación. Revisemos que esto es lo que estamos utilizando. Estamos utilizando Java FX Scene Control Slider, ¿cierto? Esa clase. Para que no sea estemos confundidos y sea otra clase. Y es Java Scene Control Slider, sí, es esa. Skinnable. No.
Veamos los propiedades, block increment, label formatter, major tick unit, max, minor tick, mean, orientation, short tick, tick labels, value changing. Yo buscaría un tutorial de cómo hacer eso, la verdad, no lo sé cómo hacerlo yo personalmente, pero en los métodos eh, habría que ver cuáles de estos te permiten manipular la apariencia del slider. No, no lo sé, pero tiene una cantidad de métodos heredados de otras clases. Ah. Ah. Appearance. Appearance. Aquí puedes cambiar este tipo de cosas. Bueno. La textura. No. La textura en sí no lo sé. Me parece como... Ahí está. Bueno, aquí está. Vamos al código. Ya. Esta es la constante que dice dónde está el video, video MP4. Y si nosotros vemos el directorio, tenemos aquí mismo el video. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, va a agarrar directamente el video desde aquí. Creamos el media con esta media URL que está acá, el nuevo media player, media view, seteamos un botón y esto es exactamente lo mismo que el anterior, que le pone el texto al botón un mayor que para hacer el play, digamos, y cuando uno aprieta play se cambia inmediatamente al botón pause. Y se hace el vínculo nuevamente entre la propiedad del slider, ¿sí?, con el volumen de el media player. Lo demás es exactamente igual. Veamos cómo funciona este demo, este ejemplo. Voy ahora. Este tiene más botones, pero fíjense ustedes que tiene tiene este botón, ¿cierto? Para el play, new button, y tiene este botón para retroceder, además del slider. ¿Y en qué posición va a ir esto? ¿Qué es lo primero que aparece?
¿Cómo es la geometría de esto? Antes de verlo, solamente viendo el código. ¿Cómo? El plane, rewind, ¿y después qué? El volumen, después slider, sí. ¿Ya? ¿Y el video? Estaba haciendo trampa, sí. ¿Dónde está se pone en el centro Media View, ¿cierto? Ahí está el video. Y luego al fondo el Hbox, o sea, abajo, en bottom, el Hbox. Por lo tanto, era aparecer primero centrado el video y abajo toda la descripción que decía Matías. Matías decía play, rewind, el texto, volume y el slider. Gracias por no hacer trampa, Ezequiel. Ezequiel estaba viendo esto en mi pantalla. Y aquí está. Le damos play. Es curioso, el audio no tiene nada que ver con el video. Y está en japonés. Y es típico de cuando uno va a un negocio y te hablan así, la persona que atiende, te habla así normalmente. Ah, hay que hacer el rewind. Bien, entonces quedamos hasta acá. Tenemos un poquito antes. Una cosa, quedó fijada así ya. Si hay algún problema, lo sentimos mucho, pero el certamen práctico, voy a detener la grabación. El certamen práctico va a quedar para el sábado 28 de mayo, si no me equivoco, que es el sábado una vez de vuelta de la semana libre.